Tonight Podcast. Bienvenidos a nuestra primer miniserie del Tonight Podcast, que la hemos titulado Aprendiendo a hacer cómics. Nunca se deja de aprender, sobre todo pues cuando uno tiene muchísimo interés, ¿no? De seguir avanzando, de seguir conociendo cuáles son las maneras y las formas, ahora sí, el detrás de cámaras, el detrás de bambalinas de cómo se hacen las historietas. Y pues hemos invitado a una serie de personas, grandes artistas, grandes seres humanos que nos regalaron su tiempo, pero sobre todo su experiencia en cada una de las ramas que se necesita para hacer la historieta. Y pues eso, esperemos que les guste. Vamos a tener aquí muchas recomendaciones. Tomen nota para quienes pues tengan la inquietud de hacer cómics. Es un arte muy bonito. Y pues eso, no alargamos más esta presentación y Pollicio nos va a mandar directamente a la plática, al primer episodio, el primer peldaño que se necesita para hacer cómics, que es crear las historias. Así que nos vamos con el guión, qué información necesitamos para escribir historietas. Y pues vámonos para allá. Bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión nos vestimos de manteles largos porque tenemos un gran invitado y es Paco Hernández. Hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Encantado, muchas gracias por haberme invitado. Y también está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, hola Paco, un gusto tenerte aquí en el estudio del Tonight Podcast. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y saludos a todo el público. No, al contrario, este es un programa especial y ahorita vas a ver cómo nos tiene aquí algunas trampas preparadas nuestro productor, que es Pollicio en cabina. Oye, para los amigos que no conocen a Paco, pues Paco, él está en España, es escritor y dibujante ilerdense. Él ha hecho historias cortas por allá, El Arca de las Historietas, en Comic 21. Hizo un trabajo largo, se llama The Cartoonist, con José Ángel Ares. ¿Sí estoy bien? No, ese es con Daniel Cardiel, ¿verdad? Hice dos novelas gráficas, una con José Ángel Ares, pero esa era Rosa y Javier. Ah, ya. Que fue con la que nos estrenamos. Y The Cartoonist, que es la que hice con Daniel Cardiel, que es la segunda. Algún día tenemos que platicar, hacerles sus episodios a tus obras para que también nos acompañes. Ahí queda abierta la invitación. Ah, yo encantado, sí, por favor, cuando queráis, sí. Yo encantado de que lo podáis leer, bueno, es una alegría tremenda. Pero pues ahora lo que nos ocupa, este es el primero de muchos programas especiales que vamos a hacer de cómo aprender a hacer cómics. Y pues lo primordial pues es crear la historia. Y para crear la historia hay que saber escribir, hay que saber la manera de estructurarla para contársela al lector. Y pues hay muchos libros y de eso vamos a estar platicando en este episodio, de los libros que nos sirven para aprender a escribir cómics. La idea de invitar a Paco fue porque vimos hay una página muy buena para que la busquen por internet. Es www.escribiendocomics.com. Y allí Paco escribió un artículo muy bonito que se llama 10 libros para regalar a guionistas. Cuando lo leímos dijimos, hay que invitar a Paco. Paco tiene que estar aquí platicando con nosotros. Y pues no sé, Abraham, ¿cómo ves si, ya que Paco es aquí el invitado, que él comience a platicarnos de un libro que él considere que sería muy bueno para comenzar a aprender a escribir cómics? Por supuesto que sí, adelante por favor Paco, bienvenido de nuevo. Mira, a ver, hemos estado mirando y de los libros que estuve recomendando en el artículo, por ejemplo, hay uno con el que me gusta comenzar mucho, que está muy bien porque es para principiantes, pero también para todos aquellos que llevamos un tiempo, también te da algunas ideas que están bastante bien y te ayudan sobre todo un poco a situarse, ¿no? Delante de la mesa y de qué estás haciendo y dónde vas y qué quieres hacer, que es el Words for Pictures de Brian Michael Bendis. No sé si lo conocéis este libro, lo sacó hace 2-3 añitos
¿vale? Es un libro que está bastante bien porque está ilustrado. Lo que pasa es que la parte que nos interesa a nosotros es la parte del texto, ¿no? Donde él habla sobre cómo escribir cómics. Claro, siempre tengo que tener en cuenta a su manera, porque claro, Bendis tiene un estilo peculiar, ¿no? Sus diálogos, su narrativa, etcétera, no son diferentes, pero está bien porque es un libro muy revelador y te ayuda bastante, ¿no? Me ayuda bastante, sobre todo en aspectos que a mí me parecen muy importantes cuando escribes un guión, de que cuando tú estás escribiendo un guión para algo, ¿no? Eso va determinado a que alguien lo dibuje, que alguien lo coloree, ¿no? Y una de las palabras clave que tiene este libro, que sobre todo hace que se te graben a fuego, es que formas parte de un equipo. O sea, tú eres un equipo, no eres solo tú quien está al mando, quien está escribiendo, sino que sois un grupo de personas las que estáis trabajando, bueno, pues para llevar esa historieta, ¿no? Para llevar ese cómic al lector, ¿no? Y que eso no lo hace solo una persona, a veces puede que sí, pero que cuando trabajan guionista y dibujante y demás, pues se trata de hacer un equipo. Y además incluye 2 capítulos que están muy muy bien, en el que habla con 2 editores conocidos. Uno es Diana Schultz, que ahora está, bueno, jubilada entre comillas, de Dark Horse Comics, y el otro es con Cebulski, que es actualmente, ¿no? Es el nuevo director general de Marvel o algo así, o el nuevo editor jefe, ¿no? Me parece. Sí, es el editor en jefe nuevo. Es el editor jefe. Y es porque, claro, ellos mismos te dicen, ¿no?, qué es lo que buscan de una historia cuando se plantea una historia, cómo montar una historia, sobre todo porque Diana, por ejemplo, en Portland da clases en la universidad, ¿no? Y es muy interesante poder llegar a escuchar lo que ella dice. A mí es un libro que me gusta bastante, sobre todo porque es para principiantes, pero también para los que llevamos ya un tiempo escribiendo. Te da algunas notas y te recarga algunos hechos que dices, bueno, igual no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Y sobre todo deja claro también un aspecto que es muy importante, que es el de cuando todos empezamos a aprender, ¿no? Porque habéis comentado que el podcast iría sobre eso, ¿no? Sobre aprender a hacer cómics y demás. Cuando todos comenzamos siempre buscamos a ver esta persona cómo lo hace o a qué tipo de guión utiliza y tal, y al final lo que te dice este libro, y que comparto la opinión, ¿no?, es que tú tienes que buscar el guión que te funcione, el tipo de guión que te funcione, la estructura, que no tiene siempre por qué ser el mismo, porque igual utilizarás un guión con un dibujante y otro tipo de guión con otro dibujante, dependiendo de la historia donde quieras ir a parar, el tipo de detalle que quieras poner, la libertad, entre comillas, que damos al dibujante, ¿no? Que sí que será de libertad, pero me refiero que trata todos esos aspectos. Pues me parece un libro bastante interesante. Así que yo, por mí, el Words for Pictures de Brian Michael Bendis lo recomiendo. Ah, qué bueno que dijiste el título, porque iba a reforzarlo, ¿no? El nombre. Fíjate, a mí Brian Michael Bendis me gusta mucho. Hay gente a quien no le gusta. A mí me gusta mucho cómo escribe. Es muy fluido, no sé, es muy dinámico. Enseguida te lees sus cómics, no atasca de repente los globos con textos. Al contrario, siempre hay como dinamismo. Sí. Yo me muero de ganas de ver. Personalmente, a mí mi superhéroe favorito es Superman. Y ahora que sé que él va a escribir Action Comics, estoy casi con la curiosidad, ¿no? De qué es lo que va a hacer. Y aquí él enseñándote. Ajá, él enseñándote a escribir. Pues yo estoy ya al pendiente, ¿no? Ya apuntando aquí en la lista los libros que hay que leer. Y pues sí, claro que nos vamos a leer este World of Pictures. ¿Tú lo has leído, Abraham? World for Pictures. No, pero créeme que con lo que acaba de decir Paco, que estoy completamente de acuerdo con esta visión de que el escritor es parte de un equipo y que no todos los guiones funcionan con todos los dibujantes. Ya con eso a mí me compró para leerlo, porque sí, la verdad, estoy completamente de acuerdo con esa visión. Aquí nada más quiero reforzar ya que hablamos de detalles que tiene que aprender una persona que quiere dedicarse a hacer cómic, y lo voy a mencionar ahorita más adelante en un libro que voy a recomendar yo y que lo menciona también, es que el dibujante no es tu empleado, el dibujante es tu cómplice, es tu socio y es una persona con la que compartes el 50% de los derechos, porque el cómic es visual y es narrativo. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, a veces me he topado con guionistas que cometen el error de ser exageradamente exigentes y mandones con los ilustradores, cuando a veces ni siquiera les pagan, y aunque les pagaran, cabe la pertinente aclaración. Pero ya me convenciste, Paco, lo voy a buscar. Oye, Abraham, pues ya que andas ahí platicándonos de tus libros, platícanos ahora tú uno. Bueno, precisamente en este tenor, recordé este detalle acerca del trabajo entre escritor y guionista. Pues yo voy a mencionar a un viejo maestro del noveno arte, que es Will Eisner,
en este libro que editó Norma Editorial, que se llama El cómic y el arte secuencial, en donde Eisner, que seguramente este libro lo deben de haber visto cuando menos mencionado, pues parte desde lo más básico, desde todo lo que es cómo plantear el ritmo, cómo plantear los globos, los encuadres, el tiempo. Es algo bastante práctico, tiene bastantes explicaciones de cómo funciona la viñeta, el ritmo de lectura. Y para mí, en su momento, fue un libro que me reforzó cosas que a lo mejor había estado pellizcando o picoteando de diferentes lugares, pero que aquí terminas encontrándolo muy bien resumido y muy bien explicado, porque bueno, Eisner, pues definitivamente ahora que acaba de cumplirse el centenario de su nacimiento el año pasado, pues durante mucho tiempo fue él quien estaba dando este curso en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y digamos que este libro es un resumen de ese curso. Entonces, para mí este sería mi recomendación de Will Eisner, el cómic y el arte secuencial. Pues a ver, no sé si tú has leído el libro de El cómic y el arte secuencial, Paco. Sí, he tenido la suerte de leerlo, que forma parte de mi estantería, que tal como dice Abraham, debería estar en vuestras estanterías, porque es un libro que sí que es verdad que comienza con principios básicos y demás, pero luego se va desarrollando en la narrativa, y es importante porque pensar una cosa, que cuando vais a escribir, lo que vais a escribir, el dibujante luego tiene que plasmarlo, ¿no? Entonces es un trabajo bastante duro, sobre todo tienes que ponérselo lo más fácil posible, y hay cosas como que explican en este libro que son narrativa, y es narrativa básica muchas veces, en las que no podemos fallar. No podemos fallar porque a veces el dibujante empieza y se rompe la cabeza y se da cuenta de que igual lo que has escrito esto en esta viñeta no es posible, ¿no? O cómo coloco ahora los globos, ¿no? Cómo coloco los diálogos. Y libros como estos no tienen que dejar de estar, como he dicho, en las estanterías, sobre todo por motivos como este. Sí, Will Eisner, que todos sabemos que es un gran maestro de la narrativa. Tiene no solo este libro, hay otro por ahí. A ver si alguien más lo comenta más adelante. Pero pues es básico, como dicen, tenerlo ahí en nuestro librero, a un ladito para cualquier momentito en que nos atoremos, a ver cómo hay que hacerle. Como dijo el maestro Will, que tenemos que escribir y ya, ¿no? A sacar el libro y a hojearlo, tenerlo ahí de cabecera, de darle varias lecturas. Pues como es mi turno, sí, yo me voy a ir con el libro de Los secretos de los guionistas del comic book. Lo trajo Mark Salisbury, y Mark Salisbury lo publica en español La Factoría de Ideas. Y pues es un libro con muchas entrevistas. Vienen entrevistas con Kurt Busiek, con Peter David, con Chuck Dixon. Voy a echar la lista rápido: Warren Ellis, Garth Ennis, Neil Gaiman, Devin Grayson, Dark Jorgens, Joe Kelly, Jeff Loeb, Todd McFarlane, Frank Miller, Grant Morrison y Mark Waid. Y pues básicamente son entrevistas que va haciéndoles a estos autores, aunque va como platicando de las carreras que ellos han seguido desde que iniciaron en el negocio hasta en lo que llevaban en ese momento. Las preguntas siempre van enfocadas como al guión, ¿no? Como, pues, ¿qué te pareció trabajar con tal dibujante? ¿Alguna vez has tenido un problema con un dibujante? ¿Cómo manejas las situaciones de las historias con los autores, con los editores? ¿Cómo ves la respuesta que tienes del lector, del público en general? Y casi siempre al final pone un ejemplo de cómo escriben estos determinados autores, ¿no? Una página, una fotografía de cómo ellos escribieron el guión, cómo lo estructuraron, qué anotaciones le mandan al dibujante. Y pues ver lo que hacen tus autores favoritos ya en una hoja, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, a Frank Miller le gusta hacer bocetos que incluye en las páginas de su guión. Y así, ¿no? Va poniendo ejemplos que hace cada quien. Por ejemplo, a Neil Gaiman también hace como bocetitos de cómo quiere que visualmente quede la página. Hay otros que no, nada más hacen el puro guión, pero dejan anotaciones así como al margen derecho. Y pues es que es como el detrás de cámaras de lo que hace un escritor y cómo le pasa ahí el balón al dibujante. Pues es extraordinario. No sé si lo han leído ustedes. No, yo sí que no. Y ahora ya he tomado nota. no he tenido la oportunidad de leérmelo, no.
Está bien interesante. Tú sí lo has leído, Abraham, ¿no? Miguel, este libro, sí, yo lo tengo en inglés, editado por Titan Books. Y bueno, no es mío. Me lo prestó Ernesto III Jeep ya hace bastantitos años, pero le mando un saludo hasta Guadalajara. Tercero, tu libro está a buen resguardo y cuando me lo pidas, no demoraré más décadas en entregarte. Paco, cuéntanos de otro libro de tu lista. Sí, mira, te iba a hablar de uno, pero paro, nada, es un minuto, porque el libro que acabas de comentar, hay un libro muy parecido que salió el año pasado, que se llama El guión de cómic, y hace lo mismo que tú dices, que ha comentado en este libro que me has dicho ahora, pero con autores españoles, entre los que están, por ejemplo, Antonio Altarriba, de El arte de volar, un cómic de verdad bastante premiado, o Juan Díaz Canales, que seguramente lo conocéis, de Black Sat. Claro. Y hacen lo mismo, lo que tú has comentado es lo mismo, es una serie de entrevistas a 6 autores, 6 guionistas conocidos españoles, muy famosos, ¿no? Y donde hablan sobre su proceso creativo, cómo se relacionan con el dibujante. Es como tú has dicho, es un libro muy parecido. Pero bueno, el que os quería comentar ahora, por ejemplo, que de este hay 2, pero el primero es Entender el cómic, El arte invisible, de Scott McCloud, que seguramente lo conoceréis, sí. Entonces, este libro es ya como un salto, ¿no? O sea, puedes empezar siendo principiante con este libro, pero este libro es un salto, ¿no? Este libro, tal y como escribí en el artículo, hace que te explote la cabeza. Es lo que McCloud consigue con este libro es deciros lo que podéis llegar a hacer con un cómic. O sea, va dirigido a todo el mundo, no solo va dirigido a guionistas, porque eso es importante. O sea, los guionistas no solo tienen que leer libros sobre guiones, es importante que leáis otro tipo de libros relacionados, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Te deja ver lo que puedes llegar a hacer con el cómic, ¿no? O sea, las posibilidades que hay, que son infinitas, sobre todo en narrativa, en la composición de las páginas, cómo contar las historias, ¿no? Te dice que no te tienes que limitar a las viñetas, que los principios básicos que te da Eisner están muy bien, ¿no? Y tal, pero que te puedes salir de ahí, que te puedes crear tu propio estilo. Es un libro duro, yo le diría duro, porque te lo tienes que leer más de una vez, pero te crea como te hace un esquema, ¿no? Y te da una guía de todo aquello de lo que eres capaz, ¿no? Tú y el dibujante, o incluso si te atreves también a dibujar, ¿no? Y ponerte ante los lápices, de lo que es capaz una persona conseguir con el cómic, ¿no? Cómo dar los mensajes que puedes dar, las diferentes formas de darlos, ¿no? Y que siempre lleguen de la misma manera, perdón, a la misma persona, pero de diferentes maneras. Es un libro que, bueno, Abraham por lo menos lo ha leído, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hace eso, hace que de repente tu universo se expande y digas, mira, eres capaz de todo esto. Sí, fíjate que, lo tengo en digital, no tengo impreso, pero yo recuerdo que cuando lo estaba revisando dije, es que este hombre de alguna manera, es lo que dices, ¿no? Nos está diciendo, no el cómo es lo que existe ahorita, sino, por ejemplo, yo sentí que de alguna manera estaba prediciendo o dándonos cuenta de que, por ejemplo, el camino del webcomic era un universo de posibilidades nuevas y sí, prácticamente infinitas. Entonces, como que dije, y en su momento creo que alguien me llegó a decir que eran exageraciones, ¿no? Como que no, es que hay limitaciones a lo que el arte puede hacer. Y dije, bueno, es que la limitación te la pones tú. Exacto. Entonces, fíjate que ahora que lo dices, tienes razón, valdría la pena, porque ya tiene ratito que lo leí, volver a darle una leída y a lo mejor ahora con todo lo que ha pasado, pues ver qué más se puede hacer. Ahora, por ejemplo, hace unos meses, en la Heroes Con de Madrid, una nueva convención de cómics, tuve la suerte, gracias a David Macho, de poder dar una charla con Brian Acharello, y una cosa que él decía en su proceso creativo, que él era Dios en los cómics, él era Dios, el guionista es Dios, ¿no? Y justamente este libro de McCloud lo que te hace ver es eso, es decir, no, tú puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras y el dibujante te puede seguir si sigues esto, ¿no? Y es una guía, es un libro que yo creo que es imprescindible. Tiene 2 y yo creo que los 2 deberían estar en la estantería. Os vais a dejar un dineral con libros de cómics, pero vale la pena. No, es una inversión, imagínate. Esto se te va. Si haces bien lo que dicen los libros, se te tiene que regresar. Fíjate que cuando lo leí, el de Understanding Comics, pues es una disección, ¿no? Te va diciendo exactamente para qué sirve cada cosa que hay en los cómics. Desde los globitos, las letras, las onomatopeyas,
Y yo me acuerdo mucho que yo aquí aprendí a utilizar los tiempos, esto que le llaman, podría ser como un tiempo muerto entre las viñetas, o sea, la manera en que las rayitas, los espacios que quedan entre una viñeta y otra, pues esto es manejar el tiempo, ¿no? Y a veces lo puedes acelerar y a veces lo puedes ralentizar y viene desde pues que el guión y que la historia esté bien definida de cómo va a ser el tiempo, para que se le mande esa idea al dibujante y el dibujante pueda aplicarlo de manera correcta. Y esta forma, no sé, nunca había tenido nunca la había tenido en cuenta hasta que leí este libro y dije, así como cuando se te prende un foquito, ¿no? Ahora sí que utilizando las figuras del cómic, un foquito en la cabeza así de que, me dio aquí ideas, ¿no? Scott McCloud para aplicarlas en mi trabajo. Y es de aprender y sí, estoy de acuerdo con ustedes dos. Hay que tenerlo de cabecera y estarlo revisando a cada rato. Pues Abraham, cuéntanos tú otro libro que tengas en tu lista. Bueno, otro libro que está muy orientado a el guión de cine, pero que a mí me ayudó mucho a entender sobre todo esta estructura de la narración en 3 actos, pues es lo que algunos llaman como la Biblia de los guionistas, que se trata de Story, de Robert McKee, que es Sustancia, Estructura, Estilo y los Principios de la Escritura para el Cine. Y es un libro bastante grande, es un libro choncho. Sí está muy orientado al cine, como les comento, pero en este libro el hombre nos está dando la receta para hacer cualquier blockbuster de Hollywood. Es decir, él desarrolla esta serie de pasos y esta serie de variables que tenemos que tomar en cuenta para poder contar una historia, desarrollar un conflicto, resolverlo de alguna manera y haber llevado al lector en una especie de montaña rusa de emociones hasta llegar al final. Finalmente, insisto, no es tal vez un libro orientado a escribir cómics, pero sí es un libro que nos ayuda a ver lo que es la parte de dónde situamos la historia, cómo definir el género, cómo definir los personajes, por qué es importante tener una idea detrás de una historia, el análisis de la composición, del clímax, cómo desarrollar un antagonista, cómo desarrollar un problema y una solución, y todo lo que tiene que ver con narrar una historia a través de escenas, que técnicamente es lo que significa un cómic también, porque tenemos que pensar que toda película es al inicio un cómic, es decir, una serie de imágenes cuando vemos el storyboard que nos cuentan cómo está imaginándose el guionista, cómo se va a ver en pantalla. Entonces, para mí es un libro muy, muy relevante. No es un libro para una sentada, hay que irlo digiriendo, hay que irlo leyendo, toma tiempo, y como decía Paco hace tiempo, es de estos libros duros que tienes que regresar a él y volver a repasar. Y con todo respeto para los que no rayan libros, yo sí lo rayé porque subrayé cosas. Así consideré como en un libro de texto importante subrayar algunas cosas. Repetimos el nombre del libro. Rayo libros, Repetimos el nombre del libro, se llama Story de Robert McKee. En español pues lo encuentran como El guión de Robert McKee. ¿Tú lo has leído, Paco? Sí, pero hace poquito. Me lo leí porque justamente lo recomendó en algún sitio Fernando York, que Fernando es, por cierto, la persona que lleva la web de Escribiendo Cómics. Y no lo había visto, entonces cuando lo encargué. Y sí, como dice Abraham, es duro, ¿no? Es un libro duro, que a mí también me ha ayudado en algunas partes. Y del cine nos tiene que preocupar porque seguramente, bueno, ya lo sabréis vosotros, hay muchos guionistas que escriben sus guiones con el mismo esquema que un guión de cine, con lo cual tampoco nos estamos alejados, pero el tema es el planteamiento de la historia, con lo cual estamos en lo mismo, da igual si es para cómic como si es para un programa de radio, ¿no? una radionovela o algo parecido. O sea, el libro, la verdad que totalmente de acuerdo, Abraham, con lo que ha dicho. Fíjate, voy a decir yo aquí de mi lista, aquí ya la modifiqué porque ya que Paco estuvo hablando de Understanding Comics, pues ya me acordé de otro libro que digamos que es como un autor que leyó el libro de Understanding Comics y dijo, pues voy a darle mi respuesta a Scott McCloud. Y se llama Pirateando Comics,
el otro capítulo, así, el otro entre comillas. Este lo escribe Dylan Season. Y como la portada de hecho es muy parecida, para que si llegan a la librería y lo ven no se vayan a confundir. A lo mejor un poco se está burlando, ¿no?, con el título de Pirateando, porque pues sí se ve bien pirata en la portada. Pero agarra estos conceptos que dio Scott McCloud en su libro de Understanding Comics y como que les da la vuelta y les encuentra otra manera de comunicar, de decir las cosas en las historietas. Y pues es interesante porque lo hace con un humor muy mordaz. De repente toma un concepto y que ocupó Scott McCloud en su Understanding Comics y le dice, pues sí, aquí tenemos este concepto, pero lo podemos estirar, le podemos dar la vuelta. Y todo con como humor mordaz que tiene, como que va haciendo chistes. Y si ya se leyeron Understanding Comics, pues sería como, pues voy a leer ahora ¿no? Para ver qué le contestan. Es como una plática entre autores, entre uno dijo tal cosa y llega el otro y no que le diga lo contrario, pero sí que le dé otro punto de vista. Y siempre eso es interesante, ¿no? Tener puntos de vista de una misma idea, aunque sean no diferentes, pero sí a lo mejor pues iba a decir distintos, ¿no? Pero es un sinónimo de diferente. Pues sería un punto de vista nuevo, por decirlo de una manera. Ya no quiero usar ni distinto ni diferente. Voy a hacer un paréntesis aquí, pero ¿qué hace un guionista cuando no quiere emplear las mismas palabras en una misma página? ¿Y qué hace? Tienen que estar buscando. ¿Tienen su diccionario de sinónimos y antónimos? ¿Paco? Pues sí. Sí, está en la barra del navegador. Sí, porque eso es importante, ¿no? No estar repitiendo claro, las palabras. Hay que tener mucho vocabulario. El que quiere escribir guiones tiene que leer muchos libros para tener siempre un vocabulario extenso. Sí. Los recursos son importantes. Lo que dices del lenguaje está muy bien. Ahora hace poco estaba escribiendo un cómic y tenía que cambiar el lenguaje. Entonces tuve que buscar esto como se dice en algunos sitios, ¿no? Esas palabras, pero tú las dices de una manera, pero sabes que en otras regiones las dicen de otra forma, ¿no? Y sí, viene a decir lo mismo. Claro. Y luego, aunque sea entre las mismas regiones, pues la manera en la que habla una mujer no es la misma en la que habla un hombre. Pero ya si cambias la edad, no es lo mismo cómo habla una niña que cómo habla un adolescente varón, que cómo habla un ancianito. O sea, va cambiando muchísimo, ¿no? Hay que meterse en la cabeza de cada personaje. Pues Paco, cuéntanos otro libro de tu lista. Pues mira, escogí en especial, sobre todo por una cosa que os quería comentar, que era que yo cuando comencé el artículo lo que decía sobre todo que lo importante es que da igual el tiempo que lleves escribiendo cómics, siempre vas a aprender algo, ¿no? De ti o de algún compañero, ya sea leyéndolo o cuando estáis en una convención, ¿no? Que os sentáis y cómo has hecho esto y tal, y siempre aprendes algo, ¿no? Y a veces no tiene que venir, por ejemplo, de autores que te gusten, o sea, cualquiera te puede enseñar algo. Yo, por ejemplo, aquí, espero que no me matéis, pero no soy un gran fan, por ejemplo, de Alan Moore. Me gusta lo que hace, pero no soy un gran fan, ¿no? Para mí, sus cómics a mí me cuestan digerir, pero eso es un problema que tengo yo, o sea, no tiene que ver ni mucho menos con el autor. Sin embargo, él tiene un manual, ¿vale? Un manual que publicó por Avatar, que era el Alan Moore Writing for Comics, y está muy bien. Es un libro es pequeñito, es una cosa muy finita de libro, que lo tengo entre las manos y no me acordaba de cuán finito es, y solo tiene 46 páginas, pero es un libro muy bueno, porque él hace, por ejemplo, él lleva, ya lo sabéis, Moore lleva el desarrollo de personajes, ¿no? Y de historias y lugares y todo al detalle, pero al detalle extremo. Y este libro está bien porque te ayuda, ¿no? Por ejemplo, a cómo poder describir un personaje ya para ti mismo, ¿no? Y luego cómo planteárselo al dibujante, ¿no? Y haciendo fichas y tal, que parece un trabajo tremendo, porque es un trabajo tremendo muchas veces hacer esto, ¿no? Desarrollar los personajes, ya el mismo plot, él lo desarrolla, bueno, parece que está escribiendo un libro, el mismo plot del guión, pero está muy bien porque todo este trabajo que te lleva mucho tiempo luego tiene su fruto, y lo que consigues es algo muy importante, que es lo que a mí me ha ayudado, es a la hora de escribir el guión que seas más ágil, porque a veces parece que no, pero estás escribiendo, va todo bien rodado y de repente te encallas en una viñeta, en un personaje o en un lugar, en una acción, ¿no? En un tiempo, y dices, y eso te hace perder tiempo, te puedes desesperar, no sé cómo mencionar, pero si lo tienes detallado previamente, si has hecho un trabajo a fondo, si has estado investigando, si has estado documentando, como hemos estado hablando antes, ¿vale? Parece que no, pero hace que te ayude, te ayuda bastante, por eso este libro me gusta mucho.
¿Tú lo has leído, Abraham? No, fíjate que sí lo tengo ubicado, ya desde antes de leer la lista por ahí de los 10 libros que compartió Paco. Sí tenía conocimiento de su existencia, pero no lo tengo. Ese libro no lo tengo. Ahora sí que está en la lista de los deseos, pero oye, pues 40 y tantas páginas, suena que es algo bastante práctico, ¿no? Como el manual de la videocasetera. Y para ser Alan Moore son muy pocas páginas. Sí, también estaba pensando en eso. Oye, para un tipo que se puede aventar una cuartilla describiendo un panel, pues suena bastante sucinto, ¿no? Bastante directo al grano. Y está bien, digo, la verdad es que igual, ¿no? Con esta recomendación que has hecho, sí me dan más ganas de leerlo, porque bueno, yo respeto tu gusto, pero yo sí soy muy fan de Alan Moore, a lo mejor porque por la misma razón de que llegué a ver algunos de sus guiones y algunos de sus plots, y dije, oye, es que este hombre lo describe tan bien todo que yo no me quedo con ninguna duda. O sea, no me queda duda de cómo es el personaje, cómo ocurren las acciones, por qué la resolución se da de esta manera, por qué esta imagen era importante en este panel y por qué le dio el espacio para que yo estuviera completamente clavada mi atención en ese detalle tan importante que al final fue relevante para toda la historia. Entonces, definitivamente es un libro que sí se me está antojando mucho leer. Tengo por ahí que, bueno, no entra en este conteo que estamos haciendo, pero compré el de 2000 AD, el Future Shocks de Alan Moore, que son todas las pequeñas historias que hizo para la revista 2000 AD, historias de 2 páginas, 4 páginas, que no sé si tú ya lo has leído, Paco. Sí, está muy bien, es muy revelador. O sea, continúa, pero ahora te diré porque me gusta, está muy bien. El tema es una cosa que os quería decir más adelante, ¿no? Pero lo que tú dices, ver el escrito, pero ver el cómic, ¿no? Y así ves, ¿no? Cómo ha llegado eso ahí. Está bastante bien por eso, me gusta mucho. Bueno, pues te voy a invitar a que escuches nuestro programa del Tonight Podcast, que le dedicamos precisamente a esa antología de Future Shocks, que por aquí está en el YouTube y en el iVoox y en el iTunes. Ya me aventé el comercial. Eso. Oye, ya me está regañando acá desde la cabina. Oye, ahorita que decía Paco de este libro de Alan Moore, yo me acuerdo que alguna vez navegando en la página oficial de Alan Davis, él por ahí tiene unos ejemplos del cómic del Capitán Bretaña, y si uno se mete ahí a ver las páginas, porque pues vienen sus ilustraciones, ¿no? Hay una sección especial que dedicó para que vieras cómo te manda Alan Moore los guiones, ¿no? Y Alan Moore, pues para empezar, no, me imagino que ya ahorita, es que no sé con Alan Moore porque él es un poquillo excéntrico, pero aquí el guión está escrito con máquina de escribir de las antiguas, ¿no? No es computadora, no es ordenador. Y ves así la fotografía de la copia que le mandó de este guión del Capitán Bretaña. Y desde el principio te dice, te detalla, ¿no? Viñeta número 1, quiero que vaya esto, que tal personaje esté de este lado, se va a ver tal situación o tal escenario desde este punto de vista, porque después va a servir para tal cosa, si es que le avisa al dibujante, ¿no? Si no, él va haciendo anotaciones con mano de que mira, lo que pusimos en la viñeta 1 va a servir en esta viñeta, ponle atención acá. Y así, ¿no? Muy, muy detallado. Lo que nos dice que Alan Moore, cuando está escribiendo sus guiones, los escribe en su cabeza de manera muy visual, ¿no? Ya sabe cómo se va a ver en la página de cómic. Porque él es muy, muy de cómo se tiene que ver en el cómic. Es muy celoso de sus historias, de cómo se tienen que ver en la página. Muchas veces ha hablado en entrevistas que ni siquiera ve las películas que han hecho de sus adaptaciones porque están pensadas para la historieta, para que ayuden a este lenguaje en las viñetas. Y pues no le gusta, ¿no? Que estén en otro medio. Y pues podríamos estar aquí platicando mucho de Alan Moore y de su animadversión contra las obras que han hecho, de las adaptaciones que han hecho de sus obras al cine. Pero pues no es el caso ahorita nos ocupan los libros. Entonces vamos a seguir mejor con el tema, porque si no nos vamos de largo con Alan Moore. Pero es un muy buen libro. Yo lo tengo, pero todavía no lo leo.
Pero yo creo que lo voy a modificar del número de lugar en el que está para leerlo a los más recientes que tengo que leer. Y repito otra vez, el nombre se llama Alan Moore's Writing for Comics y lo editó Avatar Press, que es la recomendación que nos está haciendo aquí Paco. Pues vámonos con otro libro que tengas en tu lista, Abraham. Bueno, igual a lo mejor me acusan un poquito de ser repetitivo, pero yo siento que es un libro muy complementario, que también es de Will Eisner, también es editado por Editorial Norma, que es la narración gráfica. Yo sé que uno podría pensar, oye, pero si ya tienes el otro libro que habla acerca de las bases, pues que también repite algunas cosas, ¿cuál sería su ventaja? Y bueno, lo que pasa es que aquí él amplía un poquito varias cosas. Hace rato les comentaba acerca de esta asociación entre el dibujante y el escritor, y él pone aquí muchas cosas que siento yo que también le terminan de refinar la parte narrativa al dibujante y a nosotros enseñarnos como guionistas a pensar de forma visual. Entonces, por ejemplo, tiene esta viñeta que es muy chistosa, que a mí me da mucha risa porque ejemplifica claramente un dilema del escritor hacia el dibujante, que le dice, oiga, en el guión dice que aquí hay 600 indios persiguiendo al vaquero. Bueno, y el dibujante pues hace una muchedumbre de indios correctamente siguiendo un vaquero, y le dice, no, pero es que aquí yo no cuento 600. Dice, oye, ¿cómo vas a poner a dibujar 600 monitos, no? O sea, es completamente absurdo, cuando lo importante es entender que es pues una enorme cantidad de vaqueros que van a matar al protagonista, ¿no? O al antagonista, no nos lo especifica. Y pone además bastantes ejemplos de otros autores. Pone, por ejemplo, uno de los maestros del cómic americano que influyó mucho en el siglo XX, no solamente a él, sino a toda una generación, que es en El Príncipe Valiente. Estoy hablando de Harold Foster, quien junto con Alex Raymond creo que son de los dos más destacados ilustradores de Estados Unidos. Pero también nos habla, por ejemplo, de este autor belga que es Frans Massenried, que tenía esta serie de grabados de madera que eran secuenciales, muy interesante, desde los años 20, 30, y nos damos cuenta también de la parte de lo que tiene que ver con el trabajo entre el editor, el publisher, el escritor, o sea, todo lo que es la cadena que se encuentra detrás de lo que es hacer un cómic. Pues está muy bien, ahí tenemos otro más en la lista del maestro Will. Amigos, vámonos nosotros a un pequeño corte y volvemos para seguir platicando de libros que sirven para aprender a escribir cómics. Estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo al turbulento pasado del México del siglo XIX y de principios del siglo XX. Un pasado alterno en el que la magia y sorprendente tecnología colisionan. Un México de villanos, de héroes y de monstruos. Monstruos de vapor. Y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta otra vez para platicar de libros que sirven para aprender a leer, para aprender a escribir cómics. Y pues vamos a seguir con la plática. Paco, ¿por qué no nos platicas de otro libro más que tengas en tu lista?
Mira, continúa con lo que había comentado ahora Abraham hace poco. Se llama Cómics, Manual de Instrucciones. Es un libro que se ha publicado hace muy poquito, hace nada, por Astiberri, hace pocos meses. Es de Roberto Vergado, Pepe Gálvez, Antoni Giral y Jesús Redondo, que son unas personalidades historiadores de cómic. Y está muy bien porque lo que hace es, dices, bueno, no solo es de escribir cómics, sí, evidentemente hay un apartado dedicado al guionista, ¿no? Pero lo que el guionista tiene que tener claro, ¿no?, es que él no está en casa, bueno, eso se lo pueden permitir ciertos guionistas, pero no todos lo podemos hacer, que él está en casa, ¿no?, manda el guión y se olvida y ya está, ¿no? O sea, el guionista forma parte, ¿no?, de lo que se llama el noveno arte, pero forma parte de una industria, ¿no? En esa industria pues hay un editor, hay impresión del cómic. Entonces este libro te enseña todo el proceso y por cuántas manos pasa un cómic hasta llegar al lector, ¿no? Está muy bien, habla tanto de cómics papel como los webcómics, o sea, y es muy completo, ¿no? Toca todos los aspectos, de manera que yo siempre lo dije, ¿no?, lo comenté en el artículo, que a la hora de si hubiera una universidad, ¿no?, relacionada con cómics, donde hubiera una bibliografía, este tendría que ser de los primeros, porque te pone en tu sitio, en el sentido de decir que sepas cuál es tu lugar dentro de la industria, de que hay una cadena, ¿no? Tú formas parte de esa cadena, sois un equipo, pero el cómic pasa por muchas manos, y a veces este tipo de lecturas lo que nos ayudan también es a entender ciertas cosas que han pasado, cómo han llegado ahí, y que por desgracia no todo siempre está en manos del guionista, que hay un editor y hay unos objetivos marcados y también hay unas ventas, ¿no? Y esto, por ejemplo, muchas veces se nota sobre todo en lo que son cómics más continuos, con colecciones como el cómic americano de superhéroes, ¿no? De que, bueno, hay una industria, hay una serie de necesidades y a veces decimos, mira lo que ha escrito esta vez el guionista, no he dicho tal, pero bueno, eso igual atiende a un plan que va más allá de lo que quiere el guionista o de lo que está hablando el guionista, ¿no? A veces hay otras intenciones o a veces hay otros objetivos en los cuales tú estás implicado y formas parte, pero que no controlas, ¿vale? Y este libro, el de Cómics, Manual de Instrucciones, te deja ver todo el entramado de la industria del cómic y, bueno, desde el principio, desde que se tiene la idea de tengo una idea para hacer un cómic, ¿no?, hasta cuando el lector se lo lee. Ah, mira, ese yo no lo conocía. ¿El autor quién es? ¿Lo repites, por favor? Mira, son Roberto Vergado, Pepe Gálvez, Antoni Giral y Jesús Redondo. Es de la editorial Astiberri. Y salió hace pocos meses. No, pues ya está hecho. Bueno, bastante interesante también. Hay que ponerlo en lista de los deseos. Hay que hacernos de una copia. Cómics, manual de instrucciones. Mira, aquí estoy viendo. No será difícil, porque ya os digo. Ajá. No digo que no será difícil porque es muy reciente, o sea, es un libro que vais a conseguir fácilmente. Sí, la portada, estoy viendo aquí en el artículo que hiciste, es una portada amarilla con unas letras muy grandotas que dicen cómics de color verde. Manual de instrucciones de Astiberri. Abraham, otro libro de tu lista. Te tocaba a ti, ¿no, Miguel? No, pues ya me estoy saltando para tenerlos a ustedes, que son los buenos aquí escribiendo. Pues yo he escrito muy poquito para cómics y ustedes han escrito más. Híjole, bueno, mira, realmente lo que hemos mencionado aquí son ya pues bastantes ejemplos muy buenos. Yo tengo enlistado, ahora sí que en mi lista de deseos, no lo he leído, no sé si Paco sí lo haya leído, de esta famosa serie de libros que saca DC, que son guías para hacer cómic, y específicamente el que habla de guión lo escribió Neil Adams, obviamente publicado por DC. Yo no lo he leído, sé de su existencia, lo tengo pendiente por ahí encontrarlo. No sé si tú lo hayas tenido en tus manos, Paco. No sé qué libro, ¿cómo se titula? No sé qué libro ahora me estás diciendo, ¿no? Mira, te voy a decir exactamente, es The DC Comics Guide on Writing Comics. O The DC, perdón. Me desdigo. The DC Comics Guide to Writing Comics, de Dennis O'Neil. Tiene un Batman en la portada. Ese es otro de esos libros que digo, me gustaría echarle un lente. Creo que aunque DC en sus libros es muy orientado a una cierta forma de trabajar muy particular, y a veces siento que son un poquito cuadrados, pues no deja de ser de un autor que definitivamente, al menos en cuanto al cómic de superhéroes, ya es una leyenda y un consagrado. No lo he leído, pero me parece que sé cuál dices, ¿no? Ahora no lo tengo en mente, ¿no?
Pues vamos a apuntarlo también en la lista. ¿Otro libro que tengas, Paco? Mira, más que un libro, y esto además lo descubrí, hace 10 días, porque cuando publiqué el artículo, lo bueno de haber publicado ese artículo en Escribiendo Cómics, es que un montón de gente se lanzaba su opinión sobre los libros que ellos habían leído para escribir cómics. Y Carlos Díaz, un compañero de aquí, que además su obra ganó hace poco el premio en el Salón del Cómic de Barcelona, el Fantasy West, me recomendó ya no eran unos libros, sino unas revistas, que son unas revistas que se llaman Right Now, de la editorial Tomorrows, y es una página web, y estuve echándoles un vistazo y compré algunos ejemplares digitales, porque a muchos ya no los tienen en papel, y la verdad es que es una maravilla estas revistas. O sea, yo no las había visto, no las conocía, hasta que Carlos las recomendó, y son una serie de 20 números. El 20, por ejemplo, os lo podéis descargar porque es gratuito dentro de la editorial, es www.tomorrows.com, y dentro hay varias guías, hay la de dibujar, etcétera, y una de ellas es el Right Now, y en esta pues tenemos un montón de consejos y entrevistas de Paul Levitt, de Englehart, de una serie de autores, de Bendis también, etcétera, ¿no? Y también me parece que había algo de Dennis O'Neill, y hay 20 números sobre esta revista donde encontráis esto. Además de las entrevistas hay ejemplos de guión, ¿no? El proceso, el plot, cómo toman notas, cómo desarrollan, y son números que, de momento ya tengo al menos 10 he comprado de forma digital, porque en papel no están, pero creo que os pueden ser de bastante ayuda. Pues mira, suena. Otro más que hay que apuntar. Nos vamos a llevar un listón de libros como de 10 centímetros. Sí, ya la lista está bastante choncha. No sé si tengamos tiempo de que recomiende algo más, Miguel. Adelante, Abraham, si quieres, no solo de libros, si hay alguna sitio web, o algún video donde también enseñen a escribir, todo sirve. Bueno, mira, hace unos años en la página de Newsarama, Dirk Manning publicaba una columna que se llamaba Right or Wrong, y él inteligentemente, ¿verdad? Todo eso creo que ya lo dio de baja, y publicó un libro que está a la venta en Amazon, que se llama Una guía para los escritores para crear cómics. Este libro yo lo leí conforme él lo iba subiendo en la columna. Dirk Manning es el autor de Nightmare World, es un guionista bastante... a mí me gusta su trabajo, creo que es bastante ducho, bastante hábil con las herramientas, pero haz de cuenta que él en cada columna te hablaba de cada uno de los aspectos de cómo crear una historia, y lo hacía de manera muy anecdótica, muy aterrizada, muy cercana a su propio trabajo. Entonces, este es un libro que también les recomiendo si lo pueden conseguir. Right or Wrong, de Dirk Manning. Es publicado por Caliber Comics. Y como les digo, estuvo disponible en Newsarama durante varios años, pero creo que ya dio de baja todo eso para ahora venderlo. Bueno, una estrategia comercial. Fíjate, ahorita que estabas diciendo de cosas en la red, por ahí me acuerdo que hace muchos años lo vi, no me acuerdo en qué página, pero si se van al Twitter de Chuck Dixon, es @DixonBears, ahí él puso, ¿no? un link de los 10 puntos que tiene él para escribir cómics, que también están muy interesantes, ¿no? Me acuerdo que el primero era abre fuerte un cómic, diálogos no muy extensos, y pues Chuck Dixon, ya sabemos, escribió Robin, escribió Batman, ha escrito pues para muchas editoriales, muchos personajes. No es bueno, hay gente, a mí personalmente hay algunos cómics de Chuck Dixon que me gustan mucho, hay otros que digo, pues están entretenidos nada más, pero pues siempre es interesante, ¿no? Ver los puntos, las formas que manejan los escritores para hacer sus historietas. Paco, otro más que tengas en la lista, ya sea libro, ya sea algún sitio web, ya sea algún video que te haya parecido interesante. Os quería recomendar, ya que para variar un poco, un canal de YouTube, que es de un compañero mío que se llama Josep Busquet, con Q. Es un canal de YouTube, es un guionista conocido aquí en España, bastante conocido, y bueno, hace tiene un canal que es de guionista, ¿no? Donde hace él mismo como guionista, hace sketches, ¿no? Y se ríe de situaciones que le pasan a los guionistas. Y es muy gracioso, ¿no? Pues sobre todo el contacto con el dibujante, ¿no? Cuando han salido las ventas, los nervios por el cómic.
a veces recomienda TVOs, ¿no? Pero básicamente el apartado de guionista es muy divertido, ¿no? Tiene una parte que se llama, por ejemplo, guionista superstar, con frases absurdas o cosas que el cómic debería tener, ¿no? Hay una que es, por ejemplo, conoce a tu dibujante. Yo lo recomiendo bastante porque es muy divertido. Josep es muy divertido en este aspecto, además de ser muy buen guionista. Así que yo creo que es un canal de YouTube que os podíais entender un buen rato, al menos echaríais unas risas y aprenderíais seguro con Josep, seguro. Bueno, y no hay que olvidarnos de la página en la que colaboras, que maneja Fernando Llora, a quien le mandamos también saludos, escribiendocomics.com, muy buena. Hay un artículo que él hizo recientemente muy revelador, que se llama Tengo una historia, cómo encuentro un dibujante. Y habla de pues, cómo luego el escritor no tiene que tener cierta paciencia con los dibujantes, porque pues ya te mandé el guión, ¿no? Quiero resultados enseguida, y luego al dibujante le cuesta trabajo. Se me hizo muy revelador, muy divertido, hay muchas cosas bonitas en ese artículo para que lo lean. Y también está este artículo que les comentamos que hizo Paco, que está aquí, de los 10 libros para regalar a guionistas, entre muchos otros. Y aquí leyendo de tu artículo hay un libro que no hemos mencionado y lo tenemos aquí prometido para un episodio, porque en la temporada pasada de aquí del Tonight Podcast tuvimos en el episodio de Beowulf a Santiago García, estuvo aquí de invitado y quedamos que íbamos a platicar de su libro de la novela gráfica que editó Astiberri. No comento mucho de ese libro porque ya en un futuro pues ya tenemos ahí ya contemplado hacerle su episodio a la novela gráfica, pero sí lo menciono porque pues está también en tu lista, Paco, y es otro libro más, ¿no? Que también sirve para aprender a leer, ¿por qué digo aprender a leer? Para aprender a escribir cómics. Es que Sergio es un crack. Sergio, Santiago. Santiago es un crack, y este libro lo recomendaba sobre todo porque te da una visión, yo no había visto nunca nada tan detallado, ¿no? Es un libro donde te da una visión de lo que es la novela gráfica, ¿no? Y la historia. Y está bien de cara si quieres escribir cómics, ¿no? Para que veas también de lo que es capaz la novela gráfica, donde he llegado, para que se pueda utilizar, ¿no? Los medios en los que aparece. Y bueno, este libro es una pasada. Es una pasada porque es muy completo en eso, ¿no? Es una historia completa de lo que llama la novela gráfica. Pues ahí queda otro más para la lista. Pues yo creo que ya tenemos que cerrar este episodio, pero no solo hay esos, no hay muchos más. Muchos libros para aprender, y siempre me imagino que irán saliendo futuros nuevos textos que nos van a servir para siempre estar aprendiendo. Es que siempre es importante el aprendizaje, no importa cuántas publicaciones tengas, en qué editoriales hayas estado, siempre va a haber algún tip, siempre va a haber algo que haga alguien, algún autor, algún escritor, y digas, pues esto me lo voy a llevar también para mi trabajo, ¿no? Para aplicarlo. Así que el aprendizaje es importante siempre. Eso lo vamos a subrayar. Y pues vamos a concluir. Abraham, te paso a ti el balón para dejar a Paco hasta el final para que haga su conclusión. ¿Cómo quieres concluir este episodio de libros que nos van a servir para aprender a escribir cómics? Pues como decías ahorita, Miguel, el puntualizar que por más premios, publicaciones, edad, canas, arrugas que uno tenga, el aprendizaje es constante. Los medios van cambiando, hay tecnologías nuevas, hay visiones nuevas, dura dinámica, hay que estar siempre abiertos a eso, a que tenemos que aprender todos los días algo nuevo y afinar las cosas que ya se saben y que a veces de repente se olvidan, porque pues al que mejor cazador se le va la liebre. Entonces definitivamente, como dices, la intención aquí es compartir lo que sabemos, lo poquito que sabemos o lo tanto que sabemos, y aprender de los demás. Así que también me gustaría invitar a la gente que está suscrita al canal y al Facebook, que como comentaba ahorita Paco, pues también a nosotros nos comenten, oye, fíjate que no mencionaron este libro que a mí me gustó mucho por esto y esto. Y de así podemos todos compartir, y pues cuando compartimos tenemos más. Paco, ¿qué conclusión quieres dar a este tema de libros? Pues la conclusión que llevo todos estos años bastantes años leyendo sobre este tipo de libros, ¿no? Y aprendiendo y escribiendo, que están muy bien, ¿no? Y te ayudan mucho, la verdad que estos libros ayudan mucho, te iluminan caminos a veces de por dónde seguir y tal, pero al final tenéis que pensar que también hay que leer, pero hay que escribir, ¿no? Es para escribir tienes que leer y escribir. Entonces la parte es
sentarte y escribir algo, cada día, lo que sea, pero tenéis que ir escribiendo, ¿no? Y seguramente llegará un momento que estaréis escribiendo, llegaréis a un libro y lo veréis y diréis, esto ya lo hago, ¿no? Entonces te darás cuenta que al final todos estamos haciendo lo mismo. De una forma u otra estamos haciendo lo mismo y vamos al mismo sitio. Estos libros únicos es que dejan constancia de cómo se hace y quién lo hace, pero que Bendis escriba de una manera o Moore de una manera o Santiago de otra no quiere decir que tú tengas que escribir así. Lo importante es que al final escribiendo verás que desarrollas tu estilo y que sí, que hay que seguir leyendo y aprendiendo, pero sobre todo tenéis que escribir. Y muy importante, una cosa que también decía en el artículo, con lo que quiero acabar es hay muchos libros y muchos artículos que son guiones, que seguramente los habéis visto, esto de decir, aquí tenéis un guión, ¿no? Y veis cómo está escrito el guión y demás. Yo lo que recomiendo es, cuando veáis ese guión, tenéis que ver el cómic, para que veáis cómo se ha traducido eso, ¿no? Cómo han trabajado guionista y dibujante. Y por lo demás, nada, muchas gracias a Fernando, porque contó conmigo para participar en la web, y muchas gracias a vosotros dos por acogerme en este podcast. La verdad, me lo he pasado bastante bien y he aprendido mucho. Y ya tengo más listas de deseos para libros que pedir que me regalen. No, muchas gracias a ti, Paco. Pues llegó el momento de la autopromoción. ¿Dónde para empezar con Abraham? ¿Dónde te pueden contactar, Abraham? Bueno, como lo hemos comentado antes, a mí me siguen encontrando en www.cuervoscuro.com. También en Facebook, dentro de Fantasías para Noctámbulos, que es la editorial en la que colaboramos, Miguel y yo. Y también por ahí los invito a que participen leyendo y mandando sus textos a El Ojo de Uk, que es el semanario digital de terror, ciencia ficción y fantasía y poesía, que sale los viernes. Está en www.elojodeuk.com. Paco, ahora sí viene la autopromoción para que nos digas si tienes Twitter, si tienes página. Platícanos dónde te pueden contactar. Pues mira, a mí me podéis encontrar en Facebook con Paco Hernández, todo junto con una S al final, igual de la misma manera en Instagram y en Twitter, y luego podéis seguir mi Tumblr, que es pacohernandez.tumblr.com, donde estoy en The Scriptbook y podéis ir viendo qué es lo que voy escribiendo y cómo intento sortear, bueno, los peligros del guión. Sí, es que es una carrera muy peligrosa para los escritores. Escribir cómics, no crean que es tan fácil. Hay sexo, dinero, mujeres, acción, peligro. Todo eso tiene que sortear. Sí. Es complicado. Se llama The Scriptbook. Y no, yo siempre lo digo, ¿no? En este Tumblr, que yo no soy nadie para decirle, ¿no?, a alguien cómo tiene que escribir un cómic y tal, pero lo que es un diario de cómo estoy escribiendo un cómic. Hay un cómic que estoy desarrollando para Francia que se llama 126 postres. Desde que he tenido la idea, ¿no?, hasta, bueno, ahora me enseñan lo que hacer. Entonces es un diario de cómo voy haciendo el cómic, por si os interesa, ¿vale? Pues muchas gracias, Paco, por estar aquí en el Tonight Podcast. Muchas gracias a vosotros. También te agradezco a ti, Abraham, por compartir este tiempo. Y nosotros nos vamos con la música. Se terminó el episodio. No se pongan así, porque recuerden que estamos en nuestra primer miniserie y viene una segunda parte. Ahora sí ya no hay tambores, pollicio, porque ya sabemos de qué va a tratar el siguiente episodio y pues lo que sigue. Ya tenemos la historia, ahora hay que dibujarla. Así que la siguiente parte va dedicada al dibujo. Así que pues estén al pendientes para el siguiente domingo de descargar su episodio del Tonight Podcast, aprendiendo a hacer cómics. Dibujando el dibujo. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Por favor, déjenos comentarios, valoraciones, estrellitas. Todo es bienvenido. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde hay muchos chistes para que se rían un ratito. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. En Twitter me encuentran como Miguel ANGH y en Instagram como Miguel Ángel HDZ Art. Así todo juntito. En
minúsculas, sin dejar espacios entre letra y letra. Y pues nada más, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.